Hola chicos, ¿cómo van? Bueno, empecé a producir en casa, ¿qué va a ser? Así que me imagino que ustedes deben estar ahí súper contentos de tener clase en su casa, pero bueno, vamos a ver, es lo que nos toca. Les quería comentar que habíamos visto antes, en otra clase, lo que era un complejo, ¿sí? Un número complejo. Un complejo, como acá vemos, tiene dos componentes, uno en X y uno en Y, por ejemplo, decía AB. Ustedes lo que hicieron es directamente graficar una hoja y ponían un punto, ¿sí? Ese punto representaba un complejo. Pero miren lo que pasa. Ustedes cuando marcaban ese punto, fíjense que cada complejo tiene asociado un vector. Es el vector de ese complejo. Por ejemplo, si vamos a suponer que este fuera el complejo AB, fíjense que el vector siempre va a comenzar en el centro de las coordenadas y va a llegar al punto donde ustedes marcaron. Entonces, este es un vector correspondiente al número complejo AB. Por ejemplo, si esto hubiera sido 3, si esto hubiera sido 4, bueno, ese vector hubiera sido el asociado al número complejo 3, 4. Pero fíjense lo que pasa. Miren acá, así como se forma un vector, ¿sí? Que es el del complejo, fíjense que acá se forma un ángulo, ¿sí? Que se los escribo yo acá, es como una I, ¿sí? Se llama phi, bueno, es un ángulo, algunos se lo llama alfa, este es el ángulo phi, ¿sí? Fíjense lo que pasa. Se forma un ángulo. Y no solamente se forma un ángulo, sino que, fíjense esto, esta parte, este segmento y este segmento. ¿Qué se formó ahí? En realidad, ¿qué ven ustedes ahí que lo vienen viendo, creo que de segundo año o hasta en primer año? En realidad se forma, ¿sí? No sé si se dieron cuenta, un triángulo rectángulo. ¿Para qué me va a servir ese triángulo rectángulo? Bueno, ese triángulo rectángulo, ni más ni menos, me va a servir para conocer el módulo de ese complejo. Yo tengo un número complejo, el complejo tiene un vector asociado, y yo lo que puedo hacer es ver cuál es el módulo, o cuál es la distancia, cuánto mide entre nosotros ese vector. Y fíjense cómo, si yo acá tengo un ángulo rectángulo, vendría a ser un cateto, no sé si lo ven, este sería otro cateto, ¿y qué sería este que está acá? A ver si se acuerdan. Sí, la hipotenusa. Entonces, yo lo que puedo ver en este triángulo rectángulo que se formó, puedo sacar el módulo del complejo. El módulo del complejo, para que vean cómo se escribe, se pone la Z y la barra de módulos, que ya la habíamos visto en segundo año. Y se lo simboliza con la letra P. Entonces, yo quiero sacar la distancia que tiene ese vector, el módulo de ese vector, lo que mide ese vector o ese complejo. Como es un triángulo rectángulo, yo puedo decir que este cateto al cuadrado más este cateto al cuadrado, ¿a quién va a ser igual? A la hipotenusa al cuadrado. Entonces, acá tengo mi número complejo, el módulo del complejo. Lo voy a escribir para que lo vean, ¿sí? Esto vendría a ser igual a, el módulo del complejo sería a mi cateto al cuadrado, este cateto al cuadrado, más este cateto al cuadrado, ¿a quién va a ser igual? A la hipotenusa al cuadrado, ¿no? Bueno, a z al cuadrado. Como estamos en una ecuación, como este está elevado al cuadrado, ¿cómo pasa para acá? Como raíz. Entonces, el módulo, acá lo tacho, pero lo puse solamente para que lo vean. El módulo de un número complejo es la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrada entre nosotros. Es igual, el módulo de ese complejo, que está simbolizado con la letra P, es igual al cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado, y a eso le hallo la raíz. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense en este complejo. Z1 es igual a 3 más 4i. O sea, vamos a suponer que fuera este. 3 de acá, 3 de x y 4 de este. 3, 4. Vamos a suponer que es ese punto, ¿sí? Es más, hasta si quieren lo tienen acá. Vamos a suponer que esta vale 3 y esta vale 4. Como yo sé que acá primero se forma un ángulo. Después, este punto tiene asociado un vector, ¿sí? Que por lo general los vectores siempre van a nacer en el centro de coordenadas y van a terminar en el punto del número complejo, como lo hicieron ustedes. Entonces, acá se forma un ángulo recto, acá se forma el ángulo, que yo se lo había escrito acá, ¿sí? Vamos a dejar un poquito más claro.
Podría ser cualquiera, la podríamos llamar alfa, lo que sea. Vamos a poner acá. Y esta es mi hipotenusa. Entonces, ¿yo qué puedo decir? Que este cateto al cuadrado, como acá está el ángulo recto, que este cateto al cuadrado más este cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Justo lo que yo quiero ver. El módulo de ese complejo. Entonces, el módulo de ese complejo, es igual a este cateto al cuadrado, que como decía que vale 3, sería 3 al cuadrado, más este cateto, ¿sí?, que dijimos que vale 4, estamos hablando del punto 3, 4, 4 al cuadrado. ¿Siguen, chicos? Y a todo esto, ¿qué le tenía que aplicar acá? La raíz cuadrada. Entonces, si yo quiero saber el módulo, o la distancia, o lo que mide ese vector o ese número complejo, bueno, tendré que hacer 9, 3 al cuadrado es 9, 4 al cuadrado es 16, la raíz de esto, que la raíz de esto va a ser raíz de 25, no sé si me siguen, y acá el resultado, si bien nosotros vimos en la tarea que a veces el resultado se pone más menos 5, como estamos hablando de una distancia, o como estamos hablando de un módulo, la distancia siempre va a ser positiva. Entonces, en este caso, el módulo de este complejo, que se lo simboliza con la C, la Z de complejo y la barra, o se lo llama P también, que es igual a cateto 1 al cuadrado, más a cateto 2 al cuadrado, y todo eso a la raíz, me da 5. ¿Sí? Acuérdense que yo lo pude sacar eso, porque se había formado un ángulo rectángulo, un triángulo rectángulo, donde yo acá tengo que sacar siempre la hipotenusa. El vector siempre va a ser la hipotenusa de ese triángulo. Entonces, esta fórmula va a valer siempre. Cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado, y a eso le aplico la raíz. Siempre el vector va a ser la hipotenusa. Entonces, siempre voy a tener que aplicar esta fórmula. Y aparte, todo lo podía hacer porque había un ángulo acá que se formaba, ¿sí?, que lo ponemos con esta letra, y que en realidad nosotros, para hablar bien matemáticamente, lo denominamos argumento. ¿Difícil, chicos? En realidad, lo que tienen que saber, el mini resumen de esto, ustedes sabían marcar el punto, ¿sí?, por el punto 3, 4 lo podían marcar. A ese punto 3, 4 o 3, 4 se le asocia un vector que siempre nace en el centro de las coordenadas y termina en ese punto que lo hicieron. Que ese vector, que se escribe así, si yo quisiera le podría sacar lo que mide, la distancia, el módulo de ese complejo. Bueno, entonces yo lo que digo es, ese vector, yo quiero saber cuánto mide, como se forma un triángulo rectángulo, acá está el ángulo recto, puedo decirle que esto al cuadrado más esto al cuadrado es igual a esto al cuadrado, justo lo que yo quiero saber. Entonces a partir de ahí sí puedo sacar el módulo de z. ¿Y cómo saco el módulo de z? Bueno, como dijimos, en este caso, que mi z valía 3 más 4i, 3 de parte real y 4i de número imaginario, digo, este al cuadrado más este al cuadrado, le aplico la raíz y me da 5. Acá no es más menos, porque las distancias o los módulos son siempre positivos, entonces el módulo de ese complejo es 5. Estamos hablando de que en este caso el módulo de z es 5. ¿Listo, muchachos? Mírenlo, pongan play, stop, bueno, vuelvo para adelante, para atrás. Me queda agregarle una cosita más, que es rápido, así ya les dejo tarea. Así que yo voy subiendo mañana seguramente subo un pedacito que me queda de explicarles de esto, y ya subo una tarea cortita y todo eso. Entre paréntesis, muy buena la tarea que hicieron. ¿Listo? Chao, muchachos.